Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Les habla Patrick Benail, docente investigador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Para quienes no me conocen, soy igualmente director de la carrera de Ingeniería Ambiental y del Centro de Investigación y Tecnología del Agua CITA de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Un gusto que estén aquí presentes el día de hoy para esta interesantísima charla por parte de Sheila Chero, quien nos estará hablando sobre sostenibilidad de aguas residuales. Les pido un par de minutitos, vamos a esperar a que se conecten más personas. A las 5:05 empezamos con la charla de Sheila. Les pido 2 minutitos de paciencia y empezamos. Muchas gracias por su presencia. A quienes están conectando, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos esperando un par de minutos a que se sigan conectando quienes están interesados en la charla de Sheila y en un par de minutos empezamos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos ves desde Venezuela, Táchira. Excelente, muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo que te hayas conectado a esta charla de Sheila. Quería comentar, Patrick, que les he dejado un link en el chat solo para unas preguntas que vamos a hacer hoy día en la conferencia. Chévere, muchas gracias, Sheila. Gracias. Listo, en un minutito empezamos, Sheila. Vale, creo que ya son las 5:05, entonces podemos empezar. Muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar en esta charla. Muchísimas gracias igualmente a ti, Sheila, por la disponibilidad para darnos y contarnos un poco acerca de lo que estás haciendo en tu doctorado en la Universidad del Sur de Florida. Muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Patrick Benail, director del Centro de Investigación y Tecnología del Agua CITA de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, e igualmente director de la carrera de Ingeniería Ambiental. El tema de la charla de Sheila del día de hoy tiene que ver con aguas residuales y cómo podemos obtener una mayor sostenibilidad de este proceso y qué podemos aprender haciendo investigación en esta sinergia que existe entre diferentes carreras. La ingeniería ambiental, como ustedes seguramente lo saben, es una carrera relativamente nueva, en donde aún hay muchísimo por descubrir, hay mucho por hacer, y eso pasa por investigación que genere procesos cada vez más sostenibles, que aquellos procesos que a veces consideramos como necesarios para un desarrollo sostenible tienen realmente un margen de mejora por hacer. Para que la charla se desarrolle en las mejores condiciones posibles, les pido un enorme favor de que tengamos el micrófono apagado y en caso de que tengamos alguna pregunta para Sheila, la podamos guardar para el final de la charla. Al final de esta tenemos un espacio reservado justamente para las preguntas. Les pido que las escriban en el chat o que las tengan ahí apuntadas en una hojita y al final de la charla, con mucho gusto, en la medida de lo posible, Sheila estará dispuesta a responder a esas preguntas. Voy a darle paso a Sheila para que se presente. Creo que lo hará mejor ella que yo. Estuve intentando preparar, pero tiene tantos logros y tiene tanto recorrido Sheila, a pesar de su corta edad, que sería imposible resumirlo en un par de minutos. Encantado de recibirte, Sheila, en esta charla, en este webinar. A todos aquellos que se conectan, muchísimas gracias y te doy la palabra, Sheila. Muy buena charla, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patrick, por tus palabras y gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Voy a empezar a compartir mi pantalla.
Bien. Espero que se esté logrando ver mi pantalla. Tengo el gusto de compartir con ustedes la charla del día de hoy, la cual es cómo lograr una mayor sostenibilidad ambiental en el tratamiento de aguas residuales. Y bien, justamente estaba preparada para presentarme. Les comento un poco más sobre mí. Yo estoy en Estados Unidos desde enero del año pasado. Pude conseguir mi grado de magíster en Science and Environmental Engineering este año, a principios de este año. Y actualmente estoy siguiendo el doctorado. Soy Research Assistant y asistente de investigación. Es decir, asistente de investigación y asistente de cátedra. Esta oportunidad está subvencionada por mi universidad, por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Y también comentarles que pude conseguir esta oportunidad debido a alguna experiencia que pude recopilar en Perú. Obtuve mi grado de bachiller en Ingeniería Química en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y pude también lograr experiencia en investigación en proyectos subvencionados en la UTEC y en la Universidad San Marcos. De hecho, son oportunidades por las que estoy muy agradecida. En la UTEC también trabajé en proyectos en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental con el profesor Juan Carlos Rodríguez. Bien. Chicos, chicos y chicas, les dejé un link en el chat. Me gustaría, por favor, que pudieran eh, entrar al link. Es muy sencillo, solamente ponen su nombre y quisiera conocerlos un poquito más. Quería saber si ustedes son profesionales ya en la industria de tratamiento de aguas de repente o industrias afines, son profesionales en la academia o debido a que esta charla es promovida por la UTEC, si mi público es principalmente estudiante o recién egresado. Así que por ahí me van comentando. Las respuestas van variando, entonces este diagrama también debería ir variando en base a sus respuestas. Bueno, vemos que al parecer tenemos más profesionales en la academia, lo cual es muy bueno, muy bonito. Muchas gracias. Voy esperando un ratito más por si acaso, si es que cambia. Bien, muchas gracias. Esto es con la finalidad de poder conocerlos un poco más, poder saber cómo poder expresarme mejor para que esta charla pueda llegar al alcance de todos ustedes. Y también quería saber si tenemos estudiantes universitarios o recién egresados o incluso también profesionales en el lado académico, porque quería comentarles rapidito un poco más. Muchas gracias por sus respuestas. Quería comentarles un poquito más sobre algunos temas un poco curiosos sobre mi estadía acá y también sobre mi experiencia como estudiante de doctorado. Primero comentarles sobre mi estadía acá. Estaba mencionando hace un momento que justo hoy día, entre ayer y hoy, estamos atravesando por un huracán, el huracán Nicole, y de hecho estos eventos son muy frecuentes acá en Florida. Yo diría que es quizá la única desventaja de estar de Florida, pero es algo que uno ya se acostumbra. No tengo nada más. Creo que además de eso, pues las oportunidades de estar acá son muy bonitas. Pero sí es algo a tomar en consideración. ¿Y por qué comentarles esto? Ese es el mapa donde nos encontramos en Florida. Este es el- una página web que nos permite seguir el huracán. Pero comentarles porque ustedes creen que hay alguna relación con la frecuencia de huracanes, con la frecuencia de estos eventos climáticos y con el cambio climático. Y quise hacerles esta pregunta, sobre todo por el tema, el departamento que está organizando mi conferencia, que es en Ingeniería Ambiental. Y la respuesta es que sí. Es que también me estaban preguntando hace un momento, que ahora es más frecuente tener este registro de huracanes como respuesta al cambio climático global. Este es un artículo, por ejemplo, que señala que actualmente hay un 20 a 30% de incremento de huracanes en categoría 4 y 5, que son muy severas, por cada grado de incremento de temperatura debido al cambio climático. Es algo para pensar y algo que debería preocuparnos porque así como esto van a haber otras consecuencias como respuesta al cambio climático. Solo un dato curioso. Pero les comentaba que lejos de eso, hay muchas oportunidades, muchas vivencias para hacer el doctorado en Estados Unidos, particularmente en mi universidad, algunas experiencias que quería comentarles, sobre todo a los estudiantes o recién egresados que quisieran hacer un doctorado. Es que hacemos muchas más cosas, además de trabajar en el laboratorio. En mi caso, hago una colaboración de la investigación con una planta de tratamiento de agua residual en Florida. Hacemos investigación en colaboración con estudiantes de pregrado y posgrado. Y de hecho, mi proyecto en particular es en colaboración con mi universidad, con una universidad en Estados Unidos que es Pennsylvania State y con una universidad en Israel que es Technion.
También formamos parte de capítulos estudiantiles, así como ustedes y los capítulos que se encuentran en la UTEC. Tenemos este capítulo estudiantil para hacer más concientización y limpiezas, programas de mentoría. De hecho, este programa es una iniciativa que trae estudiantes de pregrado de diferentes universidades en Estados Unidos que nos ayudan durante 3 meses en un proyecto de investigación y ellos después de esos 3 meses tienen que sustentar sus avances, hacen un concurso y todo eso. Y también hacemos educación ambiental, tenemos programas de voluntariado para conversar sobre temas ambientales para niños, jóvenes y adultos. Bueno, ahora les dejo la segunda pregunta en el link. Quería escuchar sus expectativas, algunas ideas que tengan sobre la conferencia de hoy. De repente, ¿qué estarían esperando que veamos hoy día? Bueno, tenemos la palabra sostenibilidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna expectativa más. De repente, en base a la publicidad, tenemos nuevas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. A ver si esperamos una respuesta más. Ujú, claro, tecnologías, conocer de la investigación, ¿verdad? Tenemos microorganismos y es muy cierto, algo que no se ha mencionado aún, pero que quisiera conversar con ustedes es que uso también biotecnología en mi investigación, microorganismos, limpieza de agua, sistemas renovables. Muy bien, muchas gracias, chicos. Ese es el programa para hoy. Nos vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Más o menos he planteado que el programa de hoy sea 40-45 minutos. La parte 1 va a ser una visión general, un poco más del fundamento teórico sobre qué es tratamiento de aguas residuales, qué es sostenibilidad ambiental y bajo 3 pilares. Y la segunda parte ya es un ejemplo de sostenibilidad ambiental. Yo considero que el ejemplo es mi investigación doctoral. Voy a explicarles por qué hago lo que estoy haciendo, cuál es la problemática, en qué me baso, pero principalmente como una idea por adelantado es que yo estoy trabajando para remover los nutrientes en el agua, principalmente el nitrógeno, y les voy a comentar todas las consecuencias. Y estoy proponiendo una alternativa mucho más sostenible que el proceso convencional en las plantas. Y finalmente, un esquema general del proyecto colaborativo. Bien, para empezar con la parte 1, visión general, pues en mi título se menciona las aguas residuales. Entonces, las aguas residuales tienen diferentes orígenes, pero sabemos que principalmente se dividen en domésticos e industriales, ¿sí? Son estas aguas donde van a parar nuestros desechos, ya sea de origen doméstico o de origen industrial. Y de hecho tienen diferentes cantidades de contaminantes, diferentes tipos de contaminante, y el tratamiento a dar en el agua residual va a depender del uso final y del impacto al cuerpo receptor. Generalmente las aguas residuales se tratan y después son vertidas a cuerpos de agua como ríos, lagunas. Tenemos que asegurarnos que este tratamiento sea efectivo antes de hacer el vertido final. En la figura de la izquierda tenemos una lista de los contaminantes más frecuentes del tratamiento de aguas residuales: nutrientes, materia orgánica, los patógenos o los parásitos que hacen daño a la salud, metales pesados, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos nuevamente, pero biodegradables, compuestos emergentes, que tiene actualmente mucha prioridad también, son compuestos o contaminantes que recién se le está dando la importancia debido a que han durado mucho tiempo en el agua, que tienen consecuencias que recién se están viendo, entonces es importante considerar que hay una diversa cantidad de contaminantes. Como les comentaba, yo me enfoco en los nutrientes, pero también en otros en particular. Y la figura de la izquierda es que principalmente tenemos en Florida plantas de tratamiento de agua que se enfocan más en nutrientes. Y la razón es que tenemos mucho problema de contaminación por nutrientes, lo cual en las imágenes, que también les voy a mostrar después, se ve en este crecimiento exponencial de algas. Lo que sucede es que los nutrientes actúan como fertilizantes de ciertos microorganismos que generan un crecimiento exponencial de algas, genera que el oxígeno disminuya debido a esta degradación de algas por otro tipo de bacterias, genera que las especies acuáticas mueran, generan un desbalance en los ecosistemas, generan impacto en la salud, en la recreación, generan muchas consecuencias. Entonces, principalmente en las zonas como Florida y otras zonas en Estados Unidos, nos enfocamos mucho en los nutrientes. Y ahora comentarles sobre la otra palabra clave de mi presentación, que era sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Es considerar el uso y gestión eficiente de recursos naturales para promover un equilibrio con el medio ambiente y las actividades humanas. Ahora,
La conferencia de hoy día va a enfocarse en 3 pilares de la sostenibilidad ambiental, o de hecho herramientas para lograr una mejor sostenibilidad ambiental, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales. El primero son sistemas biológicos. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay muchas formas de hacer un tratamiento. Puede ser con procesos químicos, procesos físicos, procesos biológicos. Sin embargo, tenemos la ventaja de si usamos sistemas biológicos, podemos lograr más sostenibilidad ambiental, porque son soluciones que ya existen en la naturaleza, que nosotros podemos aprender de la naturaleza e implementarlas. Y tengo ejemplos muy buenos después. Ahora, el segundo pilar que vamos a hablar el día de hoy es la huella energética y de carbono en los tratamientos de agua. Si tenemos alguna forma de disminuir el impacto a través del consumo de energía, disminuir la huella de carbono, entonces vamos a disminuir el impacto en el medio ambiente. Y lo último es que ya no vamos a considerar el agua residual como algo que solamente nos sirve, que está muy contaminado y solo nos sirve para limpiar el agua. Vamos a ver al agua residual como una fuente grande de recuperación de recursos. Y para esto el pilar es que el objetivo es que se pueda integrar y maximizar la eficiencia en los flujos de materia y energía. Bueno, les comentaba sobre el primer pilar, entonces, los sistemas biológicos. ¿A qué me refiero con sistemas biológicos? Es que, ¿qué pasaría si incorporamos sistemas biológicos en cualquier proceso? Encontramos un problema y queremos proponer soluciones, pero nos vamos a enfocar en cómo la naturaleza resuelve los problemas. El primer principio para esto se llama biomimética. ¿Y qué es la biomimética? Es que podamos generar ideas de diseño y soluciones para resolver problemas que la naturaleza ya ha podido resolver. Por ejemplo, les tengo aquí 3 casos. De hecho, estas 3 invenciones fueron desarrolladas porque científicos simplemente se dedicaron a observar la naturaleza, a observar cierto problema y cómo la naturaleza resolvía ese problema. Así es que, por ejemplo, nació el diseño del tren bala. De hecho, se basa en la aerodinámica del ave martín pescador, que pudo resolver ese problema en Tokio, que es donde se originó, resolver el problema de la contaminación acústica, aumentar la velocidad, aumentar la eficiencia, debido solamente a la forma de esta ave y a la aerodinámica que produce en el vuelo. La segunda es la creación de las turbinas eólicas. Entonces, para esto, ¿cómo es que funcionan las turbinas eólicas? De hecho, se inspiraron en el movimiento de las ballenas jorobadas, en el movimiento que hacen cada vez que se desplazan y que generan cierta energía mediante esas corrientes, mediante la corriente de agua. Entonces, así se generó las turbinas eólicas. Y finalmente tenemos el velcro, que es este término para este tipo de pegamento que se usa, que también fue descubierto por otro científico y que sirve para adherirse fuertemente a ciertas superficies, ¿verdad? Eh, y fue una inspiración a partir de esta planta silvestre que se llama cactus. ¿Por qué les comento esto? Porque hay muchos de los problemas que se pueden resolver simplemente tomando como ejemplo a la naturaleza. ¿Bien? Y ahora, ¿y qué pasa si podemos poner soluciones que ya hace la naturaleza para poder afrontar algunas problemáticas? Podemos incorporar tecnologías que se basan en sistemas biológicos para crear o modificar procesos o productos. Este término se conoce como biotecnología. Y aquí les tengo un ejemplo más particular, de hecho un poquito más mi área de experiencia, que es el tema del nitrógeno. Quizá en la audiencia hay personas que se dediquen más a los procesos industriales en energía, entonces están familiarizados con este proceso. Pero si no, no hay problema. El proceso es el proceso de Haber-Bosch y se usa muchísimo para poder producir amoníaco. Tienes corrientes de nitrógeno, hidrógeno, quieres producir amoníaco, pero lamentablemente para esto necesitas un proceso muy controlado, necesitas hacer catálisis, necesitas hacer unas reacciones bastante controladas y complejas, necesitas temperaturas muy altas y presiones muy altas. Es un proceso bastante complejo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si les dijera que hay una bacteria que es capaz de poder hacer este proceso sin tanto esfuerzo? Que de hecho lo hace, de hecho aprovecha el nitrógeno del ambiente, de la atmósfera, 79% de nuestro aire es nitrógeno, y lo usa para convertir el nitrógeno gaseoso a nitrógeno como amoníaco. Es lo mismo que el proceso Haber-Bosch, pero para esta bacteria no le cuesta nada. Este proceso se conoce como fijación de nitrógeno biológica.
Y para eso se usa una enzima que tiene la bacteria, que es la nitrogenasa, y como pueden ver en la reacción, pues produce nitrógeno, usa nitrógeno para producir el amonio. Bien, así como nosotros, humanos a escala industrial, requerimos bastante energía, en el caso de la energía que usa esta bacteria, se mide con las ATPs, entonces sí requiere 16 moléculas de ATP, pero es un proceso que les comentaba que esta bacteria puede hacer con mucha facilidad. ¿Y por qué comentarles esto? Porque si fuéramos capaces de poder escalar lo que hace la bacteria, podríamos reemplazar el proceso Haber-Bosch, podríamos reemplazar el consumo de energía, las temperaturas tan altas requeridas, las presiones tan altas requeridas, será tan fácil, será algo que se puede escalar. De hecho, hay mucha investigación en esto, sobre todo para el lado de remediación de suelos. Hay muchas personas en el área de biología que se dedican a hacer más investigación de nitrogen fixation. Pero comentarles eso, ahí va mi punto. Si podemos aprender de lo que hacen las especies vivas, los microorganismos, probablemente podamos solucionar muchísimas cosas. Bien, pasamos al segundo pilar que les comentaba de la sostenibilidad ambiental, y es la huella energética y la huella de carbono. Vamos a empezar con la huella energética. La huella energética es cuál es el impacto que genera el consumo de electricidad y gas en el medio ambiente, en cualquier proceso, en cualquier producto. Tenemos una imagen que ilustra lo que quiero decir. A través del ciclo de vida, desde la materia prima hasta el fin de la vida de cualquier proceso o producto, consideramos toda la energía involucrada. ¿Bien? ¿Y por qué esto es importante? Regresamos a nuestro tópico, a la planta de tratamiento de aguas residuales. Porque de hecho la planta de tratamiento de aguas residuales puede suponer hasta 1% del consumo energético de un país, pero hasta el 50% del consumo energético en muchos municipios, de acuerdo a esta fuente de consultoría. Entonces, consideramos que la electricidad, la energía que se usa en las plantas de tratamiento de aguas son bastante altas. Deberíamos ponernos como propósito poder disminuir la energía consumida. El segundo tema que vamos a hablar es la huella de carbono. ¿Y qué es la huella de carbono? Es la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en el CO2 equivalente, en el dióxido de carbono equivalente. Les comentaba cuando les hablaba del huracán, ¿verdad? Que estas frecuencias de los huracanes es de hecho debido a un aumento de temperatura. Y justamente los gases de efecto invernadero contribuyen al aumento reciente de la temperatura. Entonces, ¿por qué esto es importante en las plantas de tratamiento de aguas residuales? Porque de hecho las plantas de tratamiento de aguas residuales contribuyen muchísimo a la emisión de gases de efecto invernadero debido al consumo eléctrico que se requiere y a las emisiones directas que tienen estas plantas, principalmente el dióxido de carbono y óxido de nitroso. Y vamos a entender también por qué en los procesos que involucran las reacciones del nitrógeno que les comentaba en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, también para hablar de sostenibilidad ambiental, les comentaba que no veamos a la planta de tratamiento de aguas o al tratamiento de aguas residuales solamente como que es un agua sucia y quiero transformar en agua más limpia, ¿no? Para poder cumplir con normativas, para no tener problemas. No, quiero que ahora veamos la planta de tratamiento de aguas residuales como una fuente grande, una fuente enorme para poder recuperar recursos. Entonces aquí entra otro concepto de sostenibilidad, que es la economía circular, y que nos sirve para poder minimizar los desechos que producimos, para poder minimizar los recursos que vamos a necesitar, mediante principios o procesos que puedan ser más durables, que podamos reutilizar las materias y que podamos reciclar las materias. Aquí mencionan que la planta de tratamiento de aguas residuales puede ser, pues, o mejor dicho, funciona para producir una agua más limpia, pero también mencionan otros dos factores, ¿no? Puede ser para producir energía y podemos usar para producir nutrientes. Y la razón es muy interesante. De hecho, podemos producir agua más limpia, sí, con las tecnologías que tenemos, dependiendo si queremos agua para regadío, agua para consumo, agua para recreación y diferentes propósitos. Y también podemos producir nutrientes. Sabemos, por ejemplo, que en Perú tenemos la crisis de fertilizantes. Y si les comentara también que nosotros en la planta de tratamiento de aguas residuales podemos concentrar los nutrientes presentes, como el nitrógeno y el fósforo, podemos convertirlos en fertilizantes y podríamos generar una industria muy interesante de economía circular a partir de las aguas residuales. Es muy interesante, ¿verdad? Por último, tenemos que podamos producir energía. La razón también viene en que hay mucha materia orgánica en las plantas de tratamiento de aguas residuales
que se puede usar un proceso adicional, un proceso de nuevo microbiano, y que permite convertir la materia orgánica en metano. Después el metano se puede usar para producir biogás y electricidad. De hecho, hay muchas plantas de tratamiento de aguas residuales en otros países que solo con este proceso de energía no necesitan ningún suministro de electricidad. Ellos mismos pueden producir la energía requerida para la operación de toda la planta. Y bueno, este concepto, sobre todo para el sistema de tratamientos de aguas, está relacionado también con un nexo que se conoce como Water, Energy, Food. Sería agua, energía y alimentos en las aguas residuales. Tenemos un esquema que simplifica esto. Lo más importante de este esquema es que queremos reducir los impactos ambientales y los impactos ecológicos, como mencionan acá, gracias a este nexo, considerando esta fuente de agua residual. Y ahora, un ejemplo muy claro de las aguas, del nexo Water, Energy, Food se da en la universidad en donde me encuentro, University of South Florida. El profesor a cargo es el profesor Daniel G. Y de hecho tiene esta invención que se llama New Generator y que fue subvencionado por un concurso por una fundación de Bill Gates. Lo que sucede es que querían promover un rediseño de los sistemas digamos, de toilets, los sistemas de inodoros en países en vías de desarrollo que realmente no tienen acceso a un tratamiento de aguas residuales como nosotros, ¿verdad? Entonces, estas personas generalmente acumulan sus aguas residuales, acumulan su materia fecal, no hay una correcta disposición, un correcto tratamiento, hay muchas enfermedades, hay una mala disposición, hay un mal uso del agua. Y pues de hecho, esta fue una subvención que se desarrolló este proyecto, y ese proyecto, como simplifica acá, genera el agua residual ya que hay un pequeño inodoro adentro, entonces las personas pueden usar este tema portátil. Una vez que tienes el agua residual con alta materia orgánica, con alta materia fecal y alta orina, puedes usar este sistema que permite convertir energía mediante el proceso que les mencionaba antes, que de hecho se llama digestión anaerobia. Tienes agua y no solo agua purificada para agricultura. De hecho, ellos también consiguieron convertir el agua de la orina en agua potable. Y finalmente, el agua que se produce después del New Generator lo puedes consumir. Y también la materia orgánica, después de tratado, entonces te generan unos sólidos, tiene alta carga de nitrógeno y fósforo, los cuales se usan como fertilizantes. Y por eso es que tienen estos sistemas de irrigación para que demuestre que esto puede usarse muy viablemente como fertilizante. Entonces, por eso tenemos el aporte de nutrientes. Y algo muy interesante de esta subvención, cuando se empezó a hacer la publicidad, es que se ve que las personas usan este sistema, después se genera energía, tienen también paneles solares, por cierto, se genera energía, se genera el fertilizante y se genera el agua tan purificada después del proceso de clorinación y después del proceso de remoción de todos los patógenos y todo lo malo que no se puede consumir, y que las personas mismas pueden consumir esta agua. Entonces se ve en el video que también recolectan el agua y pues también lo consumen. La pregunta es si ustedes creerían que si esto se implementa en Perú, las personas estarían dispuestas a usarlo, se recibiría bien, se recibiría mal, es necesario hacer una difusión más a profundidad para implementar esto, para convencer a las personas que este es el invento del futuro. ¿Qué tal lo tomarían? Son preguntas muy interesantes por pensar en Perú, por ejemplo. Bien, y para terminar con esta primera parte de sostenibilidad ambiental en el tratamiento de aguas, quería hacer esta reflexión final. Ya estos son más mis pensamientos en base al resumen de todo lo anterior. ¿Cómo podemos convertir un sistema, digamos, más simple de tratamiento de aguas a un sistema como el de abajo, donde consideremos la máxima eficiencia de flujos de materia, energía, de nutrientes, de recursos, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que aprender a ver, digamos, a visualizar al tratamiento de aguas residuales o al agua residual de por sí como un sistema que nos ofrece mucho, que no solamente nos permite purificar el agua, sino también nos permite generar energía, generar fertilizantes, generar otras industrias de repente, generar mejor capital, generar ahorro energético, etcétera, etcétera. Y cómo podemos ver esta agua residual como una fuente enorme de recursos viables.
Entonces, el agua que queremos producir, pues va a depender del uso final, como ya lo mencioné. Si puede ser agua de consumo, agua de regadío, agua de irrigación. Dependiendo de eso, vamos a tener más o menos procesos. Ahora, energía. ¿Cómo podemos producir la energía? Una vez más, a través de la digestión anaerobia, ¿no? Si entramos más a detalle, la digestión anaerobia consiste en la conversión de la materia orgánica en metano a través de bacterias y otra especie que se llama arquea, mediante procesos y sinergias entre todos estos microorganismos. Ahora, también se pueden recuperar los sólidos, ¿no? No hay que dejarlos solamente acá como sludge. Podemos pensar en los sólidos que nos pueden servir como biomasa para la digestión anaerobia y de nuevo para producir energía. Estos biosólidos están concentrados, están compactos, entonces probablemente nos sirva también para agricultura. Estos sólidos también se pueden ser como fertilizantes debido a que generalmente los nutrientes, el nitrógeno y fósforo se encuentran así de por sí concentrados en estos sólidos. Y por último, otra idea también próspera sería la producción de struvita, que es un fertilizante con mucha más eficiencia porque combina en la misma composición el nitrógeno, fósforo, potasio. Y les comento esto porque se ha previsto que en unos 50 años va a haber escasez de fósforo también. Entonces también va a impactar en la agricultura y va a impactar en la producción de fertilizantes. Así que veamos esto como potenciales ideas para nosotros también promover otras ideas en cómo aprovechar al máximo algo que parece un problema, que es el agua residual. Ahora, otras ideas adicionales. Es que además se puede producir azufre. Hay otras bacterias y hay más detalles también que me gustaría compartirles, pero hay otras bacterias que también funcionan en cierta parte de la reducción de sulfuros, que es el compuesto que le produce el mal olor al agua residual, en conversión a sulfato, en conversión a sulfuros nuevamente. Primero es como H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, después ya es como sulfato y después ya es como sulfuros, después otra reducción más a azufre, y el azufre es un material que también tiene mucho potencial, mucho valor. ¿Se puede producir hidrógeno en el agua residual? Sí. De hecho, esto está relacionado con la digestión anaerobia. La digestión anaerobia tiene ciertas secuencias y uno de ellos también consiste en producción de hidrógeno. Entonces, puedes considerar también la producción de hidrógeno, que también tiene potencial para energía. Se pueden remover los metales pesados, se pueden precipitar los metales pesados y esto está relacionado con las reacciones de reducción de azufre. Y finalmente, algo que a las personas siempre les encanta, a las personas que trabajan en microbiología, es que las bacterias presentes en el agua residual están conformadas por diferentes consorcios, sean bacterias que remueven nitrógeno, fósforo, bacterias que remueven metales pesados, bacterias que pueden remover hidrocarburos, bacterias que pueden degradar plásticos, bacterias de diferentes tipos. Entonces aprovechemos también los lodos para hacer un estudio microbiano, probablemente saquemos muchas más ventajas aún no exploradas. Así que chicos, aquí les dejo todas las ideas. Espero que esta partecita haya quedado bastante clara. Sé que fue un montón de información, pero quería compartir con ustedes para que nos quede claro que nosotros veamos esto no como una problemática, sino aprovechar las oportunidades que se puedan sacar a partir del agua residual. Bien, estamos más o menos a la mitad de la presentación. La segunda parte es cómo estoy logrando hacer un ejemplo de sostenibilidad ambiental en mi investigación doctoral. Les comentaba tres pilares, ¿verdad? Les comentaba biotecnología, les comentaba aprovechamiento de recursos y les comentaba disminución de energía y huella de carbono. La justificación de por qué yo me enfoco en los nutrientes en el agua es por esta razón. Esta es la vista cuando aterrizas en Miami, cuando aterrizas en Florida, y este es el problema. Esta presencia de algas, son esas algas verdecinas que ocasionan diferentes problemáticas en el agua, que está en la siguiente diapositiva. Y este proceso se conoce como algae bloom, sería un exponencial crecimiento de algas. ¿Cuáles son los aportes para que esto ocurra? De hecho, debido a la percolación de diferentes corrientes de agricultura, corrientes en la industria, corrientes residenciales, que van a parar en cuerpos de agua y finalmente a los mares y océanos, es que tiene alta carga de estos nutrientes que van a parar y que generan estas imágenes. Y también las aguas residuales. Como les comentaba, si las aguas residuales no son tratadas eficientemente, pues van a generar estos problemas. Y este problema tenemos muchísimo en Florida, también favorecido porque las temperaturas son más tropicales, los climas son más favorecedores para estos fenómenos. Y ahora, ¿este será un problema solamente en Florida? La respuesta es no.
Esta es una imagen de un lugar en Perú. Y aquí tiene una pista. Esto es el lago Titicaca. Y esta es la situación en cómo se encuentra actualmente el lago Titicaca en ciertas partes, quizá un poco más alejadas de las partes turísticas. Y la razón también es por el exceso de nutrientes en este lago. ¿Y a qué se debía este exceso de nutrientes? Probablemente las plantas de tratamiento de aguas colindantes no tienen este sistema adecuado para remover el nitrógeno y fósforo. Lamentablemente los pobladores, como pueden observar acá, tienen que usar estas aguas, ya sea para, digamos, transporte, para recreación, incluso para consumo, y no sabemos si están usando los métodos necesarios o puede conllevar a problemas de salud para ellos, a problemas que se puedan agravar con el tiempo. Esa es la razón por la que yo me estoy enfocando en los nutrientes, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la problemática de tener nutrientes en el agua? Pues ya hablamos del tema de eutrofización, que es la palabra para definir este crecimiento exponencial de algas, pero hay muchas más consecuencias. Tener este crecimiento de algas por estos cuerpos de agua, de hecho, interrumpe la luz solar. Debido a que no hay luz solar, también disminuye el oxígeno, la transferencia de oxígeno con la atmósfera. Ese fenómeno se conoce como hipoxia. También hay una pérdida de vida acuática, hay un desbalance de los ecosistemas. Estas algas también son tóxicas, entonces también va a favorecer a que haya una pérdida de especies acuáticas. También hay otro fenómeno muy conocido en Florida y en otras regiones caribeñas que se conoce como marea roja. Entonces, este crecimiento de otro tipo de algas que forman como redes y atrapan especies acuáticas y pues se crea también un desbalance. Contaminación para agua de consumo, porque por ejemplo, si es que este fenómeno también pasa en los ríos, en nuestro caso nosotros usamos ríos, en Perú se usan ríos como la fuente primaria para el agua de consumo, para el agua potable. Entonces, si es que estas aguas vienen no muy tratadas, es muy probable que también estamos consumiendo nitrógeno y fósforo. ¿Y cuál es el problema? Es que también impacta en la salud. Hay problemas relacionados con nitratos, nitritos, que pueden generar cáncer en nuestros sistemas, que pueden generar problemas cardiovasculares e incluso morbilidad infantil. Esta última imagen se conoce como el síndrome del bebé azul y de hecho el nitrito se enlaza en la hemoglobina y no permite la correcta circulación en el bebé y el bebé puede fallecer. Ahora, ahora vamos a hablar un poco sobre los principios de sostenibilidad ambiental que les comentaba hace un momento, ¿sí? Entonces, uno de ellos era aprovechar la biotecnología, aprovechar que hay organismos que pueden hacer diversas cosas y usar esos organismos a nuestro favor. No sé si han escuchado el ciclo del nitrógeno, pero estoy muy segura que todos han escuchado el ciclo del agua. Así como el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno es algo muy fundamental para la vida en el planeta. Nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, oxígeno, agua, son elementos muy esenciales para que se pueda desarrollar la vida. Y eso se explica en estos ciclos. Entonces, el nitrógeno se conserva, es una materia que se conserva. El nitrógeno está en continua recirculación y la idea consiste en que primero hay bacterias que usan el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno gaseoso, que luego lo fijan. ¿Se acuerdan que hablamos del proceso Haber-Bosch? Entonces estas bacterias fijan el nitrógeno gaseoso, lo convierten en una especie que ya puedan consumir, como amoníaco. Después nosotros como organismos vivos usamos el nitrógeno en nuestro ser. De hecho, nuestro ADN, nuestras proteínas, nuestros grupos, nuestros grupos macromoleculares están compuestos de nitrógeno. Después hay otras bacterias que van a convertir este nitrógeno orgánico en otros procesos. Por ejemplo, hay otras bacterias que pueden convertir el amonio en nitritos, en nitratos. Hay otras bacterias que después pueden reducir el amonio y convertirlo nuevamente, el nitrato, perdón, y convertirlo nuevamente en nitrógeno gas. Todo esto consiste en el ciclo de nitrógeno y esto está representado aquí. Y pues tenemos esta secuencia de pasos, como les decía. La idea es que el nitrógeno siempre va a estar en recirculación en el ambiente. Empezó como nitrógeno gas, se fijó en el suelo, se fijó en nosotros lo consumimos, bueno, la materia después, la materia viva se descompone, hay ciertas reacciones aquí que ocurren, que oxida el amoníaco, nitrito, nitrato, y que después regresa a la atmósfera. Pero lo que sucede es que debido a la agricultura y a las actividades humanas y más contaminación, hay un desbalance que las bacterias no pueden tratar. Entonces aquí el nitrito y nitrato, por ejemplo, se le exhibe en el agua
se percola en el agua mediante el suelo también y genera este proceso que ya les mencionaba antes, ¿verdad? El proceso de eutrofización y todo lo demás. Podemos aprovechar que estas bacterias existen y usarlas con biotecnología, usarlas a procesos escalables, a procesos industriales. La respuesta es sí. Estos procesos ya se conocen desde desde hace mucho. Se usa aquí, por ejemplo, en Florida, principalmente porque el amoníaco es la principal especie de nitrógeno que está concentrada en el agua residual. Y de hecho, la forma en la que se elimina el amoníaco es que se convierte a nitrito, se convierte a nitrato y después se convierte en nitrógeno gas. Entonces se aprovecha que existen esas bacterias, se aprovecha que se usan naturalmente, pero se dan condiciones a escalas industriales para que las bacterias puedan cumplir su favor sin ningún problema. Sin embargo, y siempre van a haber sin embargos, siempre se busca hacerlo mejor, siempre se busca optimizar los procesos. Entonces, una forma en que podamos disminuir las emisiones que se generan acá es si podemos acortar los pasos. ¿Y por qué? Tenemos aquí nitrógeno en todos los ciclos. Es muy probable que también hayan emisiones gaseosas de nitrógeno. Y la respuesta es que sí. Una de las principales emisiones de nitrógeno que ocurre en el ciclo del nitrógeno es el óxido de nitroso. Y el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, si podemos disminuir las etapas en el ciclo convencional, podemos disminuir también el óxido nitroso que se emite a la atmósfera, podemos disminuir esta huella de carbono, podemos disminuir todo lo que conlleva al cambio climático también. Es por eso que últimamente se están buscando ciertos atajos, no seguir todo el proceso convencional del ciclo de nitrógeno, sino seguir ciertos atajos, establecer estrategias para que estos atajos sean más eficientes. Y de hecho, en eso consiste mi investigación. Yo busco no seguir todo el ciclo convencional, sino incorporar cierto atajo que se llama de amonificación y de hecho solo nos reducimos a la mitad. De amonio a nitrito, ahí nos detenemos y usamos una bacteria especial que puede convertir ambos en nitrógeno gas. ¿Y por qué menciono esta bacteria especial? Porque esta bacteria fue recién descubierta hace poco y tiene muchas desventajas, digamos, no desventajas, pero digamos, si se ponen a analizar con respecto a las demás bacterias en este ciclo, pues sí son más lentitas en crecer y son muy vulnerables. Pero debido a que recién fueron descubiertas, hay muchísimo interés en cómo podemos implementar estas bacterias Anamos ahora en el tratamiento de aguas residuales, cómo hacerlo más viable, más sostenible, más eficiente, etc. Y ahora, para entender un poquito más de las bacterias detrás del ciclo del nitrógeno, aquí tenemos algunas abreviaturas. Por ejemplo, la bacteria, o mejor dicho, los microorganismos que convierten del amonio a nitrito, se conocen como ammonium oxidizing microbes. Son tanto bacterias y el grupo Archaea. Tenemos otras bacterias que oxidan del nitrito al nitrato, que se conocen como nitrate oxidizing bacteria, y otras bacterias que van a convertir el nitrato a nitrito y nitrógeno gas, que se conocen como heterotrophic denitrifier bacteria. Muchos de los nombres están relacionados también con la clasificación de la bacteria. Hay muchas formas de clasificarlas, pero esto depende del consumo de energía, y el consumo de energía es de una reacción química o es a través de, por ejemplo, luz, así como la fotosíntesis. En este caso, no, estas bacterias principalmente obtienen la energía a partir de las reacciones. Si son aeróbicas, o sea, requieren oxígeno, o son anaeróbicas, si es que no requieren oxígeno. Si es que la fuente de carbono que usan es orgánica o no, o es inorgánica. Y pues finalmente, de acuerdo al tipo de alimentación que se usa, por ejemplo, si es que son organotrophs, significaría que usan un carbono orgánico, que consumen el carbono orgánico. Finalmente, comentarles sobre esta bacteria Anamox. La bacteria Anamox significa Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria y es una bacteria que puede oxidar el amoníaco sin oxígeno. Y tener esto ya es un gran punto a nuestro favor, porque no requerimos oxígeno en la planta de tratamiento de aguas residuales. Solo si tuviéramos bacteria Anamox podemos reducir el consumo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que cómo es que se proporciona oxígeno en la planta residual, usan aereadores, lo cual es la principal fuente de electricidad que se usa en la planta de tratamientos. Entonces, si podemos reducir el consumo de electricidad, y ahí vamos a la parte 1, podemos reducir el impacto que tiene la electricidad y el consumo energético en el medio ambiente, podemos tener procesos más sostenibles y pues más amigables con el medio ambiente. ¿Qué pasa si comparamos ahora
Lo convencional, que es lo que se usa en muchas partes del mundo, incluso aquí también en Florida. Lo convencional entonces sería convertir de amonio a nitrito y después de nitrito a nitrato. Se requiere oxígeno para ambos procesos. Y después necesitamos reducirlo a nitrógeno gas. Y una vez que está como nitrógeno gas, se puede liberar a la atmósfera y no hay ningún problema. Nitrógeno gas es parte del aire. Sin embargo, estos procesos, debido a las bacterias que están aquí involucradas, requieren carbono orgánico. En las plantas de tratamiento de aguas residuales es muy común que se use, por ejemplo, metanol, que se use otros compuestos que tengan alta carga orgánica de carbono orgánico, alcoholes. Entonces, bueno, además de que son tóxicos, también significa pues que hay que tener el cuidado, el manejo y pues hay también una inversión. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que solo vamos a llevar de amoníaco a nitrito, de esa forma reducimos la aireación requerida a la mitad y vamos a introducir las bacterias Anamox, que mágicamente son capaces de oxidar el amonio y nitrito y convertirlo a nitrógeno gas. Al hacer esto, de hecho esta mezcla de nitritación y Anamox se conoce como deamonificación. Al hacer esto tenemos menos oxígeno, menos energía, no necesitamos carbono orgánico, hay menores emisiones de gases de efecto invernadero, pero los desafíos es que necesitamos inhibir las demás etapas. No las necesitamos, de hecho, si las tenemos, son competencia para el Anamox que están en ti. Tenemos que establecer estrategias para poder inhibirlas, para poder detenerlas y que no nos estorben. ¿Y cuál es nuestra principal motivación del proyecto? ¿Cómo planeamos reducir la huella energética de carbono? Y de nuevo está relacionada a la parte 1 de la presentación. Esto ya es un poco más explicativo de las reacciones que ocurren, ¿no? Este es el proceso convencional y que también ocurre, como les comentaba, el ciclo de nitrógeno ocurre en el suelo, en el aire, en el agua. Es todo un ciclo, así como parte de la biosfera, parte de todo nuestro ecosistema. Si logramos, mejor dicho, si tenemos el proceso convencional, en la etapa de nitrificación y desnitrificación, tenemos ambas emisiones de óxido nitroso, que recuerden que es un gas de efecto invernadero. Pero con nuestra propuesta, si nosotros no tenemos esta etapa, podemos disminuir el óxido nitroso de la atmósfera. Lo segundo que ocurre es que en el proceso de desnitrificación con bacterias heterótrofas, producimos CO2, y eso aún no había mencionado, me parece. Si es que nosotros ya no tenemos este uso de bacterias heterótrofas para la desnitrificación, tampoco emitiremos el CO2, que de hecho es un gran contribuidor que viene de parte de la planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos grandes aspiraciones y grandes ventajas porque queremos reducir nuestra huella de carbono y también la huella energética. Y porque este es un esquema del consumo, o mejor dicho, este es un esquema de análisis ambiental del consumo energético en las plantas de tratamiento de aguas residuales y también de la huella de carbono. Y vemos que hay mucho consumo de electricidad, que es el morado, electricidad de la red, muchas emisiones de CO2. Entonces, de hecho, esto es lo que tiene más impacto ambiental en la planta de tratamiento de agua residual. Nuestro propósito es poder disminuir la electricidad, poder disminuir las emisiones, y recuerden que la electricidad se va a disminuir si es que tenemos el proceso de amonificación, pues reducimos la aireación a la mitad. Bien, para hacer un resumen, ya estamos llegando a la parte final de la conferencia. La deamonificación tiene todas estas ventajas y por eso estamos muy motivados a poder implementarlo a escala más grande. Disminuimos la aireación, disminuimos el carbono orgánico requerido. Disminuimos los lodos producidos. Cuando usas una bacteria anaerobia, los lodos que se producen son mucho menores. Ya no tenemos tanto el problema de qué vamos a hacer con los lodos, a pesar de que ya les di algunas soluciones de qué hacer con los sólidos, ¿verdad? Disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero y como futuros ingenieros ambientales y de por sí como futuros profesionales, eso es algo que debería importarnos en los procesos o tratamientos en los que estemos trabajando. Y disminuimos la huella de carbono. Bien, ya les comenté que sí requerimos ciertas condiciones aerobias para la parte de nitritación parcial. De hecho, no es que disminuyamos para 100% el oxígeno, pero sí lo disminuimos. Podemos tener incluso condiciones mínimas aerobias, es decir, aireación mínima y pues oxígeno mínimo y electricidad mínima. Y también necesitamos condiciones anaerobias. Ya les comentaba que no se iba a necesitar carbono orgánico, pues las bacterias no son heterótrofas, entonces se disminuye el CO2 de acuerdo a la reacción anterior.
Y como les comentaba antes, los desafíos es que la bacteria Anamox es muy sensible y es muy lentita. Y de hecho, al ser una bacteria tan lentita, es como si comparáramos de repente a una bacteria que come muy lento contra unas bacterias que comen muy rápido. Siempre va a estar en competencia por su alimento, por su sustrato. Entonces, ese es otro desafío que también tenemos. Por tanto, nosotros estamos requiriendo y estamos ya estableciendo y trabajando en estrategias para que podamos promover el crecimiento de las bacterias de interés, que serían las bacterias que hacen nitritación parcial y Anamox, y las bacterias que no las queremos poder inhibirlos. Y la segunda estrategia que también estamos planteando es poder maximizar la concentración de los sustratos requeridos. Es decir, poder maximizar al máximo sobre todo el amoníaco, el amonio que van a usar estas bacterias que nosotros queremos. Así que esto es nuestro esquema del proyecto. Este es el proceso convencional, pero no queremos estas etapas. Para esto, este es nuestro esquema que de hecho ya es más complejo, pero cada etapa tiene una explicación de por sí. Por ejemplo, tenemos esta primera etapa. Esta primera etapa es un pretratamiento para remover el carbono orgánico. Y la razón es que, de hecho, estas bacterias son heterótrofas, requieren bastante carbono orgánico. Si tenemos un pretratamiento para poder remover el carbono orgánico, entonces estas van a estar en desventajas y recuerden que estas no las quiero. La segunda parte y la más importante para nosotros es que, de acuerdo a esto anterior, yo quiero maximizar la concentración del sustrato, maximizar al máximo la concentración del amoníaco. Para esto voy a tratar de usar un material que me permita capturar tanto amoníaco como sea posible para que así la bacteria que crece muy lentita esté satisfecha y pues pueda cumplir al máximo de forma más eficiente. Para eso usamos un proceso físico-químico que se llama intercambio iónico y la bacteria va a estar muy feliz encontrando al máximo su amoníaco requerido. Una vez que esté en este material, va a usar todo el amoníaco, va a consumir todo el amoníaco y después este material de intercambio iónico se puede usar muchas y muchas veces. Y recuerden, eso también es promover la economía circular, poder usar, reutilizar el material. Hay otras estrategias más que por el tiempo ya no voy a entrar en detalles, pero todo tiene un propósito y se pueden disminuir las etapas. Recuerden que se puede disminuir la aireación. Tenemos incluso aquí una propuesta más ambiciosa de generar digestión anaerobia, es anaerobic digestion, debido a que generas una concentración mayor de amoníaco que también es favorable para nuestra bacteria Anamox. E incluso aquí también hay producción de energía. Como conclusiones entonces, de acuerdo a la tabla que les ponía antes de sostenibilidad ambiental. Estamos proponiendo sistemas biológicos, estamos disminuyendo la huella energética de carbono, estamos recuperando recursos a través de nuestra propuesta de usar digestión anaerobia y poder implementar un material como el intercambio iónico que se puede reusar muchas veces. Así que sí, la sostenibilidad ambiental es un componente clave para establecer procesos eficientes y amigables para la remediación ambiental. Hemos establecido la importancia de la remoción de nutrientes en el tratamiento de aguas, que evita el daño a los ecosistemas y contaminación en los cuerpos receptores. Es importante también que mencionar que ese es un proyecto multidisciplinario en investigación y que nos permite establecer objetivos y evaluar el impacto, eficiencia y viabilidad del proceso. Y esta charla principalmente ha tenido como objetivo pues, poder promover ese interés en investigación en áreas de ciencia y tecnología que nos permiten buscar soluciones para el medio ambiente. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a pasar a las rondas de preguntas, pero quería terminar con esta última pregunta, si es que esta charla les haya animado, si se animan a promover la sostenibilidad ambiental a partir de ahora. Muchas gracias. A ti, Sheila, muchísimas gracias por tu presentación. Mientras la gente va respondiendo a la pregunta final que hiciste, te quiero avisar que ya tenemos aquí varias preguntas en el chat. Tenemos 3 preguntas en el chat. Ahorita te las leo para que por favor las respondas. Y les repito a quienes nos escuchan que si tienen alguna otra pregunta o comentario para Sheila, por favor lo hagan solicitando la palabra a través de, levantando la mano a través de la plataforma o escribiendo su pregunta en el chat. Entonces, Sheila, tenemos una primera pregunta por parte de Carlos Maldonado, quien nos pregunta algo relacionado con este sistema que mostraste, este container en donde puedes recuperar
la materia orgánica y luego convertirla en energía, en agua y en recursos como fertilizantes, por ejemplo, nos pregunta que si ese tipo de proyectos se está aplicando ya en algún lugar. Sí, la digestión anaerobia de hecho se implementa en muchos proyectos ya en tratamientos de aguas residuales. Como les comentaba cuando hablé de esa diapositiva, hay muchas plantas que ya pueden satisfacer todo su consumo energético solo usando el proceso de digestión anaerobia. Entonces, esto sí es bastante viable, pero sí requiere un control. El proceso de digestión anaerobia tiene ahí ciertas características, ciertas temperaturas que alcanzar. Es un proceso un poco más termofílico, las bacterias requieren temperaturas más calientes, pero sí es viable. Y si también, de repente, la pregunta era del proceso de amonificación, también hay plantas sobre todo en Holanda, que fue el país que se descubrió, que ya tienen incorporado el proceso de amonificación. Y eso es lo que me gusta de una investigación, ¿no? Que no solamente se quede, digamos, en una escala laboratorio, sino que realmente se puede implementar. Perfecto, Sheila, gracias. Tenemos una pregunta de Fernando Borda, quien te saluda y te pregunta que si según tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de aguas residuales más complicados de tratar y cuáles requieren el mayor gasto de recursos? Ujú. Creo que es una pregunta muy interesante también. Yo creo que sería importante saber principalmente cuáles son los contaminantes de interés que queremos remover y cuál va a ser el uso final del agua que vamos a usar. Porque si queremos usar agua para regadío, de repente no importa si hay ciertos contaminantes, no sé, de repente eh, alguna presencia de patógenos que se puede haber demostrado que no va a ser perjudicial para los cultivos, de repente son cultivos que después pasan por otros trabajos. Va a depender de cuál va a ser el uso final. Yo diría que va a depender también de cuál va a ser el origen, porque de repente en zonas en Sudamérica, ¿no? De repente en zonas en Perú, tenemos mucha más presencia de metales pesados que digamos en zonas como Florida, que principalmente estamos contaminados con nutrientes. Entonces va a depender mucho de eso. Y si puede haber interferencia también, pero incluso hay bacterias incluso que están acostumbradas a metales pesados, a mercurio, que pueden incluso bioasimilar este metal pesado. Entonces, en verdad, yo creo que esta pregunta da también para otras interrogantes más, sobre todo cuál va a ser el uso, cuáles son los contaminantes y qué es lo que principalmente te quieres enfocar. Gracias, Sheila. Nos pregunta Josefina Solís, ¿cómo se controlan o manipulan las bacterias que utilizan? Me imagino que se refiere a las Anamox. ¿Dónde las tienes? ¿Cómo las cultivas? Cuéntanos un poquito acerca de ello. Sí, claro que sí. De hecho, las bacterias Anamox de por sí, les comentaba que se descubrieron hace poco, o sea, comparadas con las demás del ciclo del nitrógeno, que ya se conocen desde hace mucho. Las bacterias Anamox se descubrieron en los 80 y fue porque son, digamos, muy especiales, son lentas en crecer, son anaeróbicas, están un poquito en desventaja, son sensibles. Entonces, por ejemplo, algo que les da mucha sensibilidad es que si hay una concentración de oxígeno muy alta, eso puede representar cierta sensibilidad. ¿Y cómo te das cuenta? Porque ya no reaccionan. Digamos, no es que las matas, pero sí no reaccionan eficientemente. Entonces, algo que nosotros cuidamos en nuestro reactor es que tengamos condiciones anaerobias para las bacterias, para que no se puedan inhibir con el oxígeno. Otra cosa es que hay muchas de las bacterias, y hay un paper muy antiguo sobre eso, es que estas bacterias requieren amoníaco, ¿no? Requieren nitritos, por ejemplo. Pero hay un punto en el que si la concentración de amoníaco o nitrito es muy alto, también es muy tóxico para ellos, porque todo en exceso es dañino. Entonces, tampoco queremos que la concentración sea tan alta. Hay ecuaciones que relacionan este amoníaco, nitrito con pH, con temperatura, para poder calcular el free amonio y el free nitrous acid, que son derivados del amoníaco y el nitrito, y que podemos saber cuándo es lo máximo que pueden resistir. Entonces, principalmente es que no tengan estos contaminantes que les puedan ser perjudiciales. En el caso de las bacterias anaerobias, pues que no tengan oxígeno y ahora que estén más competitivas para de sustratos también. Bien, gracias, Sheila. Te pregunta Julia Vila, al ser un proceso termofílico para las bacterias, entonces no sería viable aplicarlo en la Sierra del Perú. Yo cuando hablé del proceso termofílico me refería al proceso de digestión anaerobia.
El proceso de digestión anaerobia sí requiere, por ejemplo, temperaturas por encima de 35 grados. Y esto no es muy común, la temperatura del agua residual pues no está en 35. Para esto, las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen digestores anaerobios, entonces tienen un sistema de calentamiento, pero incluso en la digestión anaerobia, como puedes producir metano y producir electricidad y energía, puedes aprovechar la energía que utilizas para calentar el sistema. Ahora, si te refieres a las bacterias Anamox, no son tan sensibles a la temperatura. De hecho, en Pennsylvania State University, debido a que el invierno de ellos, que está en Pensilvania, es un invierno más frío que en Florida, ellos también van a estudiar el efecto de la temperatura en las bacterias. Y ahora, y en la Sierra del Perú, podríamos también incorporar algo que viene a partir de la idea que les comentaba de ese proyecto financiado por Bill Gates, que tienen paneles solares, ¿no? Entonces, estos proyectos no necesariamente los llevan donde las temperaturas son muy altas, pero en la Sierra del Perú tenemos mucha radiación. Esa radiación se puede aprovechar en los paneles solares y nos puede servir como sistema de calentamiento. Así que yo no le daría un no rotundo, yo creo que hay muchas soluciones. Gracias, Sheila. Juan Puerta pregunta, saluda, primero, buenas tardes. ¿Qué tecnologías se pueden aplicar al tratamiento de aguas subterráneas con elevadas concentraciones de nitrato? Pues es un problema cada vez más frecuente en industrias cercanas a zonas agrícolas. Sí, creo que es una muy buena pregunta. De hecho, si siempre la tecnología va a depender de nuestro contaminante de interés. Ahora, yo lo primero que hago es, me enfoco en el amoníaco, porque el amoníaco para mí es el que está más presente en el agua residual. Pero si tú ya lo tienes como nitrato, entonces lo que necesitarías, yo creo, sería, o al menos la idea que yo estaría pensando, a ver, vamos a ir acá. Ya, tú ya tienes el nitrato, ¿verdad? Entonces simplemente requieres el proceso de desnitrificación, porque ya tienes una concentración alta. Eso puede ser favorable porque estas bacterias, a diferencia de mis Anamox, simplemente con que tengan carbono orgánico, el tiempo de doblez, que es el tiempo en el que crecen, el tiempo en el que puedan reproducirse más rápido, para estas bacterias es mucho más alto. Entonces sería interesante que puedan proponer el proceso de desnitrificación, considerar una fuente de carbono orgánico, y es muy probable que vas a empezar a reducir el nitrato y directamente a nitrógeno gas, porque esta etapa de realizar es mucho más sencilla que, digamos, este proceso que es aeróbico. Entonces, la desnitrificación sería interesante. Ahora también en sistemas más grandes, sobre todo para aguas subterráneas, por ejemplo, también se proponen otro tipo de biotecnología que está inspirada también en humedales, que son los humedales construidos. Entonces, igual son sistemas también con ciertas filtraciones, pero también con sistemas biológicos, con bacterias que también puedan remover el nitrato. Los humedales construidos son técnicas muy buenas para aguas subterráneas, para zonas agrícolas. Vale. Vamos con una última pregunta que se nos acaba el tiempo aquí por parte de Guadalupe. ¿Existe alguna consecuencia colateral al aplicar este proyecto? Me refiero a alguna consecuencia negativa. ¿Debe haber hay algún downfall de esto? ¿O parece, es tan bonito como lo pintas? Pues sí, uno tiene que ser honesto, ¿verdad? Es muy probable que hayan muchas desventajas porque pues yo he hablado hoy día de las ventajas, además de las complicaciones que va a significar poder ya escalarlo a, digamos, a este nivel industrial, que sí ha sido factible. Yo creo que principalmente si estamos trabajando con bacterias anaerobias, el proceso va a ser más lento, ¿no? Les comentaba que esas bacterias son muy lentas de crecer y pues que van a ser un poco más vulnerables. Entonces, si queremos ya implementarlo en una planta de tratamiento de aguas. Mientras que actualmente, digamos que operan, no sé, 4 megagalones o millones de galones por día. ¿Qué pasa si incorporas un proceso más lento? Entonces la planta va a estar en desventaja, ya no está acostumbrado a producir cierta cantidad de agua limpia, sino menores. Esto podría afectar a la comunidad, quizá podría haber cierto desbalance, ya no se va a producir esta agua con la misma, o el tratamiento no va a ser tan rápido como antes. Aparte que sí, es cierto que puedes requerir menos aireación, pero para que puedas cuidar estas bacterias que son tan sensibles, van a haber otras estrategias que al laboratorio lo podemos hacer, pero hablar de una escala industrial puede ser más lento. Y pues finalmente está en el tema de que es siempre diferente poder escalar algo en investigación a algo en industrial. Entonces, por eso es que queremos hacer bastante investigación, tenemos estas colaboraciones con otras universidades porque estamos evaluando diferentes ambientes, ¿no? Lo que pasa en Florida va a ser algo parecido a lo que pasa en Pensilvania o lo que pasa en Israel.
Entonces, es interesante, hay mucha investigación por hacer, pero sí, indudablemente también pueden haber consecuencias colaterales quizá no favorables en las que queremos trabajar muchísimo. Bien, Sheila, gracias. Me permito hacerte una última pregunta relacionada con estas bacterias Anamox que me parecen muy interesantes. Sí, ¿Tienes claro que sí. conocimiento de que ya se estén haciendo trabajos de biotecnología en ellas? Es decir, que se hayan manipulado genéticamente o que se les haya insertado algún tipo de gen que las permita optimizar. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, sí hay mucha investigación con estas bacterias Anamox. Por ejemplo, hay investigaciones en las que puedes promover que la bacteria Anamox genere más biopelícula. Esta biopelícula, digamos, es una estrategia para que sea más resistente a los factores externos, ¿no? Entonces, no es considerar que las bacterias van a estar suspendidas en el agua, sino, por ejemplo, proponerle materiales para que puedan ser más resistentes formando su biopelícula, esta película que las hace más adherentes al material. Entonces, hay mucha investigación en cómo promover con nanotecnología la formación de biopelículas, algo que se hace mucho en la Universidad de Surrey. Tenemos un contacto allá en Inglaterra. Y otro tema también es que se puedan usar para algo que se conoce como lípidos, laperolípidos, que se pueden usar también para promover polímeros y nuevamente generar un crecimiento más adecuado de estas bacterias. Lo que sí es importante mencionar es que si queremos escalarlo ya a un tamaño más industrial, no sería muy recomendable alterarlos genéticamente, sino pues bajo este principio de sostenibilidad ambiental, aprovecharlos tal cual se encuentren para que no sea tan difícil escalar de laboratorio, que es más fácil manipular todo, a escala más industrial. Entonces, sí, indudablemente sí hay bastante investigación al respecto. Muchas gracias por la pregunta, Pat. Perfecto. Ya nos quedan 2 minutitos. Aprovecho para decirles a todos que en pantalla aparecen las posibilidades de cómo contactar a Sheila a través de sus redes sociales, de LinkedIn, correo, Facebook, Instagram, para que en caso tengan alguna pregunta, creo que Sheila estaría súper dispuesta a responder. Quisiera cerrar, primero que todo, agradeciéndolos, agradeciéndole a ti, Sheila, por tu participación, por tu interesante charla, a todos los presentes por haberse tomado el tiempo de escuchar a Sheila y seguramente aprender un montón. Y cierro con una última pregunta, Sheila. El camino obvio o el que mucha gente escoge cuando estudia ingeniería química o hace ingeniería ambiental es el aplicado, es el de irme a la industria, aplicar procesos y aplicar mejoras que permitan mejorar lo que existe. En el caso tuyo, decidiste irte por la ruta de la investigación. Y creo que muchos de los que nos escuchan se hacen la pregunta de, oye, ¿qué te motivó a irte por esa ruta? Por la ruta no obvia, por la ruta complicada en algunos casos. Cuéntanos en un minuto rápidamente, ¿qué te motivó a decidir quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado y quiero hacer investigación? Yo creo que sí, muchas gracias por la pregunta. Fueron las oportunidades que se me presentaron en el camino. Tuve la oportunidad de hacer investigación desde pregrado en San Marcos y luego entrar a la UTEC y de hecho estuve sí unos añitos tratando de descubrir qué era lo que más me apasionaba, pero desde que empecé a trabajar en investigación fue simplemente que me apasionó eso de que hay un problema y que puedas investigar, leer, ver qué funciona, qué no, hacer tus pruebas, hacer análisis, etcétera, para poder resolver algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la UTEC también uno de los proyectos que trabajamos con Juan Carlos, sí repito, era sobre proponer un sistema para tener una minería, digamos, en este caso que pasa la minería ilegal con mercurio en la selva peruana, que es muy contaminante. Entonces, por ejemplo, cómo tratar ese problema de forma más amigable. Entonces, saber que lo que haces a escala laboratorio quizá pues no va a ser tanto comparable con una escala más grande, pero saber que estás aportando para poder solucionar un problema es algo que me llama mucho la atención y que, bueno, se dieron las oportunidades tal cual. Empecé en investigación en San Marcos, en UTEC, después me animé para hacer mi doctorado. Y sí, quisiera comentar también que de hecho es una de mis grandes pasiones también poder seguir trabajando en investigación, trabajar en docencia, poder inspirar un poco más a que haya más motivación en estas áreas de la ciencia e investigación. Así que es una pregunta muy buena, muchas gracias. Con mucho gusto, Sheila. Tú sabes que la UTEC siempre será tu casa y aquí estás bienvenida cuando quieras y cuando puedas. Nuevamente, Muchas muchísimas gracias. gracias. A todos los presentes, muchísimas gracias. Les estaremos compartiendo a través de la ficha que se inscribieron, les estaremos compartiendo la grabación de la ponencia para que la puedan tener ahí en sus registros. Y esperamos verte, Sheila, pronto aquí en Perú.
quizá, no sé cuáles sean tus planes, si quieres regresar a Perú algún día, volvemos a hablar nuevamente. Gracias a todos, hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias, Patrick. Gracias a todos por su asistencia.